Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. «12 minutos no parecían nada en Rockbridge. Apenas el tiempo de bajar una bolsa de basura, de enjuagar un cuenco del gato, de escuchar el compresor del frigorífico encenderse y apagarse. Sin embargo, en esa ranura estrecha, una joven de 22 años dejó de estar ahí. La frontera fue un elemento banal, un tramo de valla de madera con un cierre cansado que volvía a su sitio por la fuerza de una pequeña espiral metálica. No hubo gritos reportados, ni una cámara mirando al lugar preciso, solo un perímetro que la costumbre daba por seguro. La noche guardó el movimiento mejor que cualquier cómplice. La reconstrucción posterior se sostuvo en relojes, en señales de red, en el ángulo muerto de 2 cámaras de vecinos, en barro removido al pie de la valla. En el centro quedó la víctima, con su catálogo de rutinas y planes para el día siguiente. Alrededor, un barrio que creyó estar a salvo por la mera rutina. No fue una historia de sombras espectaculares, sino de una suma mínima: tiempo, espacio, oportunidad. Lo que siguió fue el intento de volver a llenar ese hueco con hechos verificables y de no permitir que otra cosa ocupara su lugar. La noche se cayó sobre el patio de los Calder con una luz fija en la cocina y el resto de la casa en reposo. Avery dejó el teléfono junto al fregadero, el cuenco del gato en la encimera, la bolsa de basura en la mano. El suelo de tablas del porche devolvió un crujido pardo, una vibración corta, como si el sonido también supiera que todo estaba previsto. El reloj del router, más exacto que cualquier memoria, dejó su marca a las 23:08. Fue la última vez que su dispositivo tocó el aire de la red doméstica. El patio, cercado por tramos de madera y una puerta con resorte, aceptó su silueta sin resistencia. Había algo de confianza geográfica en esa ruta. 3 pasos hasta el cubo negro, 2 más hasta la cerradura. Una mirada rápida al pestillo para que no se quedara suelto durante la noche. El barrio dormía con la monotonía de una calle que había aprendido a no mirar hacia sus laterales. A la derecha, un callejón sin salida perdía luz en un poste inclinado. Al fondo, un taller con herramientas que a esa hora no golpeaban nada. Los perros, si ladraron, no lo hicieron con insistencia suficiente para entrar en ninguna declaración. La bolsa encontró su sitio en el contenedor. El portón osciló lo justo para volver al marco. La espiral de metal hizo su trabajo sin registro sonoro. No hubo lluvia que dejara recortes nítidos, solo un suelo de tierra prensada que ya estaba cansado de soportar pisadas. La cronología se cerró sobre sí misma con rapidez. A las 23:20, la cocina seguía encendida. La madre de Avery creyó escuchar otra vez el compresor del frigorífico y dio por hecho que el cuenco del gato ya estaría en el suelo. El detalle más pequeño, el teléfono dormido, sin vibración, sin llamada, no avisó de nada. El porche, visto desde el marco de la puerta, seguía vacío, y el patio, que siempre parecía un espacio domesticado, proyectaba ahora una lámina más oscura junto a la valla. No quedaban huellas limpias, sí 2 depresiones indefinidas en el borde exterior, como si el terreno se hubiera acomodado a un paso sin contarlo. Cuando el tiempo empezó a faltar, lo primero que entró en escena fue la medida. Se llamó al número del sheriff. Se recorrieron los 3 tramos de jardín que comunicaban con el callejón, se asomaron a la acequia. La domesticidad del lugar se volvió obstáculo. Demasiados rincones que nadie había considerado relevantes hasta entonces, demasiadas sombras que parecían permanentes en vez de sospechosas. El resorte del portón, probado una y otra vez por manos nerviosas, volvió a su sitio con obediencia maquinal, confirmando que podía cerrarse solo desde un impulso breve. No había signos de lucha, no había un objeto caído que gritara su caída por ella. Cuando llegaron los primeros agentes, la escena ofreció una negativa limpia. El teléfono sobre la encimera, la taza con un anillo de té apenas marcado, la bolsa en el contenedor, el pestillo que volvía. Uno de ellos alumbró el borde inferior de la valla y el haz recogió polvo en suspensión, una señal de pasada, no un mapa. El barrio, convocado por las luces, quedó a cierta distancia, con gestos de abrigo cruzado, midiendo su propia vulnerabilidad sin decirlo.
La casa, como tantas, estaba construida para retener calor y hábitos, no para resistir la posibilidad de que en 12 minutos alguien pudiera entrar o sacar algo sin interrumpir la lógica de una noche de domingo. A las 23:21, una cámara de fachada, a 2 casas de distancia, registró el paso de una pick-up oscura sin placa delantera. El portón del patio seguía cerrado por dentro. Era fácil reducirla a una fotografía de cumpleaños y a un par de titulares, pero el caso exigía lo contrario: sacarla de la aureola de víctima y devolverla a sus dimensiones completas. Avery Calder, 22 años, estudiante de enfermería en el Community College, hábitos encadenados a un reloj fiable. Los lunes, práctica clínica en un geriátrico de las afueras. Los miércoles y sábados, voluntariado en el refugio del condado, cambio de gasas y pipetas para alimentar cachorros. Los domingos por la noche, basura al contenedor, cierre de la trampilla del porche, revisión mecánica del pestillo que una espiral cansada devolvía a su sitio. En su mochila había bolígrafos con tinta azul, un cuaderno con pestañas adhesivas, un tarro de crema para las manos con olor a hospital barato. Dormía al otro lado de la pared de la cocina, con la ventana alta que no daba al callejón, sino a una tira de césped que el gato prefería evitar en invierno. La familia ocupaba el plano con la discreción de una casa sin pretensiones. Mara, la madre, contaba los días por turnos de lavandería y consultas médicas. Josh, el hermano menor, medía la semana en prácticas deportivas. El timbre de la puerta no funcionaba desde hacía 3 meses y nadie se había puesto a arreglarlo, porque la gente que importaba solía entrar por la cocina. En el calendario de pared, el día siguiente se marcaba con un horario subrayado: 7:30, refugio; 11, clase de farmacología; 1, regreso a casa para comer. Nada deudas, nada peleas que hubieran llamado la atención de un vecino, nada experimentos nocturnos con sustancias. Se había cambiado de corte de pelo en agosto, conservaba el mismo abrigo del invierno anterior. El primer objetivo del equipo del sheriff fue fijar un perímetro de verdad en torno a esa vida, no al rumor. Se ordenó lo que podía ordenarse: una línea de tiempo con marcas verificables, un mapa del patio y del callejón, un registro de cámaras privadas en 2 manzanas a la redonda, el rastro mínimo que deja un dispositivo aunque no llame a nadie. Se registró la casa sin teatralidad, la bolsa de lona del refugio en el recibidor, la bata de prácticas colgada detrás de una puerta, una libreta abierta con una lista de compras banal: jabón, toallas de papel, alimento para gatos, gasas estériles. En la encimera de la cocina, el teléfono sin funda, la pantalla en negro. Cerca, un cargador que a esas horas no hacía falta. El router quedó como un pequeño cronómetro mudo que no discute con nadie. 23:08, último toque de su Wi-Fi. No hubo más. Trazar el perfil no fue una empresa moral, sino logística. Se habló con profesores, con el supervisor del refugio, con la cajera del supermercado que le guardaba los recibos por rutina. El itinerario del domingo quedaba limpio: misa con la madre por la mañana. En la tarde, preparación de apuntes. A las 10:30, televisión baja en el salón. A esa hora, Avery ya acomodaba el cuenco del gato en la encimera con un anillo de leche del día anterior. Los agentes anotaron la geometría del patio: el porche de madera, 2 escalones, 3 pasos hasta el contenedor, otros 2 hasta la puerta de la valla. Ahí la espiral, de esas que no perdonan los dedos, devolvía el portón al marco con una energía que engañaba. Bastaba una presión breve desde dentro para que parezca que siempre estuvo cerrado. El retrato también exigió fijar el punto ciego. En Rockbridge, la seguridad se confundía a menudo con la costumbre. Las cámaras de fachada, instaladas para mirar la calle, no nacieron para vigilar los patios traseros, y el callejón a la derecha carecía de una sola lente que lo atravesara. Había luz en la cocina, pero el resto de la casa reposaba en penumbra estable, una pantalla doméstica que no asustaba a nadie. La puerta del porche crujía con un sonido reconocible. Esa noche crujió. El contenedor devolvió su golpe seco. Esa noche lo devolvió. Nada de eso se registró como amenaza, y sin embargo ahí se alojó el riesgo, una secuencia tan aprendida que nadie la vigilaba. Con el perfil lleno, el marco de trabajo fue explícito. Se adoptó una regla simple: ningún salto lógico sin 2 apoyos independientes. Si una hora aparecía en una declaración, debía cruzarse con un recibo, una cámara o un dato de red. Si una sospecha rozaba a alguien cercano, se la sometía a los mismos estándares, no a las urgencias de la calle o de las redes.
La oficina del sheriff estableció una lista de extracción, video privado, registros de la compañía telefónica, búsquedas de geolocalización indirecta, entrevistas de proximidad por cuadrantes, verificación de entradas y salidas del barrio a pie y en vehículo. El objetivo no era construir un villano, sino eliminar ruido hasta que quedara un corredor posible entre dos marcas horarias, una topografía y una oportunidad. La víctima quedó anclada en lo verificable. Tenía turno voluntario programado para el lunes, exámenes menores en la semana, pedidos recientes de material para el refugio. No había señales de que pensara marcharse. El retrato devolvió un equilibrio difícil. Alguien previsible en sus rutinas y por lo mismo vulnerable a un gesto brusco en el borde de su propia casa. Ese borde, la valla con resorte, se volvió el símbolo físico de una idea que los agentes terminaron por repetir en voz baja en las notas. La frontera que parece proteger y a veces solo dibuja el contorno del daño. En la alarma del teléfono, sobre la encimera, permaneció programada la hora de 06:20. En el registro de llamadas, a las 23:32, quedó un intento de N. Brecken sin respuesta. El caso no tardó en inclinarse hacia el lugar habitual, el novio. Era una inercia más que una decisión, un atajo aprendido por repetición estadística y por el hambre de respuestas inmediatas. Noah Brecken, 24 años, trabajaba el turno de cierre en el supermercado de la carretera estatal. La ventana de la desaparición coincidía casi punto por punto con sus últimos minutos de jornada. En el tablero de corcho de la oficina del sheriff, su nombre apareció temprano, escrito con rotulador negro, no como condena, sino como recordatorio del primer control obligado. La investigación necesitaba una piedra de toque. Si él quedaba limpio por método, el resto del mapa se abriría. Si no, todo lo demás sería ruido. El proceso fue mecánico y deliberado. Se solicitó la cinta de seguridad de la tienda, los registros de caja y el fichaje de entrada y salida. La cámara de empleados mostró su ingreso a las 15:57 y su presencia en pasillos y zona de almacén durante la tarde. En el metraje de caja se lo vio a las 22:51, atendiendo una compra con tarjeta, y a las 23:12, detrás del mostrador con el cierre en curso. El sistema interno marcó su fichaje de salida a las 23:31. En paralelo, la compañía telefónica entregó el listado de celdas. El dispositivo de Brecken se mantuvo anclado a la antena del sector de la tienda hasta pasada la medianoche. A las 23:32, el registro añadió un intento de llamada al número de Avery, sin respuesta. No hubo salto de celda hacia el barrio en la franja crítica. El equipo separó lo técnico de lo verosímil. El recorrido físico desde el supermercado hasta la casa de los Calder requería al menos 12 minutos conduciendo sin señales, y alguno más si se contaba el tráfico raro de un domingo a esa hora. La cámara municipal en la esquina de Maple y la estatal, a kilómetros del barrio, registró el tramo de salida. A las 23:34, un sedán oscuro cruzó hacia el oeste. La lectura de matrícula, aunque de baja calidad, coincidió con el registro del vehículo a nombre de Brecken. No había margen material para que hubiera estado en el callejón a las 23:21 y, al mismo tiempo, en su puesto hasta el cierre. La regla adoptada por el sheriff, un dato no bastaba, 2 apoyos o ninguno, empezó a expulsar con paciencia las sospechas adheridas por costumbre. No obstante, el rumor se movió más deprisa que el método. Las redes locales, páginas de vecinos y mensajes en grupos cerrados deslizaron el guión de siempre. En los casos así, el círculo íntimo suele esconder al agresor. El equipo no ignoró esa estadística, pero la subordinó a lo comprobable. Se cruzaron mensajes, se revisaron horarios previos de días semejantes. Se examinó la relación con Avery a través de tareas concretas, envíos de enlaces de estudio, compras compartidas, una ruta de domingo por la mañana para llevar a la madre a misa. El calendario digital de Brecken mostraba entradas pragmáticas. Su cuenta bancaria reflejaba pequeñas compras en el descanso de las 21:14 y el pago del combustible la tarde anterior. Ninguna de esas marcas existía para absolverlo por sí sola. Juntas, en una secuencia ordenada, lo apuntalaron lejos de la escena. Los agentes que llevaron la línea más fría documentaron también lo que no existía. No hubo testigos que lo situaran cerca del callejón. No apareció textil con transferencia anómala, no se hallaron señales de limpieza repentina en su coche. El maletín forense se abrió con la rutina necesaria, guantes, bolsas, etiquetas.
El resultado fue negativo, que no es lo mismo que vacío. Un negativo que repetía una historia elemental. La proximidad emocional no sustituía a la proximidad física. La investigación, que debía sostenerse sobre hechos, registró el sesgo que amenazaba con desviar su curso. Se anotó en una hoja con letra apretada, hipótesis por presión social, no por datos. En ese tramo la familia de Avery ocupó un lugar incómodo entre la necesidad de que todo se moviera y la obligación de que nada se precipitara. La madre respondió preguntas con la cadencia de quien repasa un inventario. El hermano marcó en un papel los horarios de entrenamientos. El nombre de Noah, pronunciado sin dramatismo, figuró en la lista como figura de control, no como centro del duelo. El sheriff lo citó en un horario laborable, sin espectáculo y sin prensa, y registró su testimonio en folios que después se cruzaron con video, con cajas y con celdas. El expediente sumó una limpieza metodológica que en otro contexto no habría llamado la atención. En este sirvió para corregir el ángulo de mirada. La narrativa de la calle, sin embargo, no abandonó del todo el guión. Se habló de signos que no se sostuvieron en nada, una foto antigua interpretada como distancia, un gesto en la puerta de la tienda que alguien leyó como frialdad, una ausencia en una reunión familiar a la que no estaba invitado. El caso resistió esas adherencias con una simpleza deliberada. Cada afirmación debía anclarse en 2 puntos. De lo contrario, se caía. El sesgo del novio primero no era un error moral, era una herramienta sin filo fuera del taller adecuado. El taller para esa semana fue la mesa de pruebas, cinta, fichaje, celda, recorrido, consumo, vehículo. Al limpiar ese carril el tablero se reordenó. Lo que quedaba por explorar volvía al lugar menos vistoso. La geografía inmediata del patio y del callejón, los perfiles que compartían el perímetro sin haber entrado en la narrativa pública, las costuras del barrio que nadie miraba cuando todo iba bien. No se trataba de inventar un antagonista, sino de despejar el plano. El nombre de Brecken se mantuvo en el expediente, como se mantiene una pieza revisada y marcada con una inicial. Su línea procedimental, no obstante, se cerró con una conclusión seca. Presencia incompatible con la ventana crítica, soportada por pruebas independientes. La ficha de verificación quedó con una anotación en tinta azul, alibi corroborado, sin transferencia, sin desplazamiento paralelo. La mano que la escribió pasó la regla hacia el mapa del patio. En el plano, el callejón seguía sin cámara. El patio no era un escenario amplio, sino un conjunto de distancias medibles. 2 escalones desde la cocina al porche, 3 zancadas hasta el contenedor negro, otras 2 hasta la puerta de madera con resorte. El equipo dibujó el croquis con lápiz duro sobre cartulina, marcó ángulos de visión desde la ventana de la cocina y desde la valla lateral, proyectó arcos para simular qué quedaba dentro y fuera de los conos de luz. A la derecha, el callejón corría un tramo breve con un poste inclinado. El foco daba una claridad inconstante, suficiente para reconocer siluetas a media altura si alguien miraba en el momento exacto. La mayoría de las noches, nadie miraba. Los agentes caminaron la ruta doméstica con reloj en mano, desde el tirador de la puerta de la cocina hasta el contenedor, 9 segundos con paso normal. Del contenedor al pestillo, 5 más. Comprobación del cierre, 1. El resorte empujaba el portón de regreso al marco en menos de 2 segundos, sin golpes si la mano lo soltaba suave. Esa mecánica repetida generaba una ilusión de seguridad, una fuerza mínima que convertía el gesto en automatismo. A efectos prácticos, significaba otra cosa. Bastaba un toque desde dentro para que al cerrarse quedara la apariencia de que nadie había salido. La luz oblicua de linternas forenses barrió el bajo de la valla y el borde del callejón. En la tierra compactada del interior hubo señales de uso normal, pisadas viejas de suela de goma sin dibujo utilizable. En el exterior, 2 depresiones poco profundas no ofrecieron patrón. El perfilado fotométrico recogió sombras irregulares que no resistían comparación. Se intentó levantar residuos con gel transparente en el canto superior de la puerta, polvo doméstico, fibras sueltas, nada que cruzara con una base externa. El metal del pestillo devolvió huellas parciales y grasientas compatibles con las de la casa. No apareció una marca limpia de tercero. La excursión siguió hacia el callejón, que unía por detrás 3 patios y moría contra una tapia de bloque. Los técnicos anotaron el pavimento, grava fina mezclada con polvo, extensión de charcos antiguos ya secos, ausencia de barro fresco pese al rocío de octubre.
La utilidad de los perros se redujo a un reconocimiento leve hasta el borde del asfalto, interferido por contaminación humana del propio vecindario. Desde la boca del callejón a la acera de la calle principal había 20 pasos. 2 cámaras privadas miraban justamente ese eje, dejando sin cobertura la franja donde la puerta de los Calder desembocaba. La cronología se ató a esos huecos. A las 23:08, el último toque del dispositivo de Avery a la red doméstica. Entre 23:09 y 23:21, ninguna cámara registró tránsito por la acera frontal del número correspondiente. La cámara de la casa del frente recortaba el marco antes del porche. La del vecino de la esquina cerraba su campo 2 metros antes del poste inclinado. El callejón quedaba fuera en ambos casos. Si alguien hubiese guiado un paso hacia la sombra lateral y hubiese seguido paralelo a las vallas, habría conservado invisibilidad con solo conocer los bordes del ángulo ciego. Se probó el sonido como variable. Un agente se situó en la cocina, otro accionó el portón desde el patio, un tercero caminó por el callejón a paso uniforme. El crujido discreto de las tablas del porche se quedaba en la banda baja del oído, absorbido por el zumbido eléctrico de la nevera. El golpe del contenedor difería según el toque, pero no superaba el ruido de fondo más que un latido. El pestillo devolvía un chasquido si se soltaba en seco. Si la mano lo acompañaba, el cierre no se distinguía desde el interior. No hubo discrepancias entre prueba y costumbre. Todo podía suceder sin levantar una alerta sensorial. La topografía ofreció además un corredor de sombra que nadie había considerado riesgo. Un tramo de seto pegado a la valla que desde dentro parecía mera decoración. A ras de suelo, las hojas generaban un velo que impedía ver tobillos en paso perpendicular. Un adulto que conociera el terreno habría logrado cubrir 5 metros en línea con esa pantalla vegetal antes de entrar en el campo de luz del poste. El equipo no lo escribió como certeza, sino como posibilidad con sustento físico. El objetivo no era narrar una maniobra perfecta, sino no ignorar la que el espacio habilitaba. La suma de negativos no vació el caso, lo estrechó. El portón podía cerrarse a su espalda como si nunca hubiese sido empujado. El callejón ofrecía un pasillo breve fuera de cámaras. La acústica doméstica, a esa hora, favorecía los sonidos interiores frente a los exteriores. No apareció sangre en luminiscencia ni fibras con coincidencia inmediata, pero la geografía alineó una oportunidad sencilla que no requería destreza extraordinaria. El croquis quedó con las dimensiones de siempre y un título preciso en la carpeta: Patio, va al callejón, puntos ciegos verificados. En una esquina del plano junto al dibujo de resorte quedó anotado: cierre completo en 1,8 segundos. El giro no llegó con un hallazgo espectacular, sino con una alineación de vecindad y horarios. El cuaderno de campo, hasta entonces dominado por mediciones del patio y tachaduras junto al nombre de Brecken, empezó a usar otra tinta para una anotación que figuraba desde el inicio sin relieve. Joel Darnell, 46, mecánico de mantenimiento en un servicio minero, vivienda con taller improvisado al fondo, puerta secundaria que daba al mismo callejón donde la valla de los Calder cerraba con resorte. En un barrio de casas de un piso y costumbres repetidas, la proximidad tenía un peso específico. Se trabajó como se había decidido desde el primer día: 2 apoyos o ninguno. La primera pieza fue banal y persistente: el testimonio de una vecina 2 patios más allá, tomado a la mañana siguiente y luego ratificado por escrito, que ubicó un golpe metálico breve alrededor de las 23:15. No lo describió como grito ni como accidente, solo como un sonido distinto al repertorio de la noche de domingo. La declaración quedó guardada entre papeles que no prometían mucho y, sin embargo, encajaba sin esfuerzo con el mapa acústico que los agentes habían trazado. El porche absorbía crujidos, el contenedor devolvía golpes educados, el pestillo callaba cuando la mano lo acompañaba. El metal, en cambio, no respetaba ninguna de esas reglas si alguien dejaba caer una herramienta contra otra en el cobertizo de Darnell. La segunda pieza tenía la desventaja de la baja resolución y la ventaja de la fecha exacta. En la cámara de una autolavadora en la estatal, 24 horas antes de la desaparición, un pick-up oscuro atravesó el túnel con el frontal desnudo, sin placa delantera, con el soporte arrancado o ausente. El registro de pago vinculó la transacción a una tarjeta a nombre de Darnell.
Al proyectar el vídeo en una pantalla del despacho, lo que se vio no fue una prueba concluyente, sino una consistencia. El mismo detalle coincidía con el vehículo que a las 23:21 del día siguiente cruzó frente a dos cámaras vecinas camino de la esquina. La coincidencia por sí sola era insuficiente. Sumada a la geografía, reclamaba tiempo de trabajo. El equipo no forzó la narración. Documentó antes de inferir. Darnell tenía horarios variables, un carácter que los compañeros definían como reservado y un patio con cableado colgante, bidones repuestos y una mesa de banco salpicada de aceite antiguo. Su puerta trasera, una hoja metálica repintada, abría sobre el mismo corredor de sombra que los planos del caso marcaban como ángulo ciego. A efectos prácticos, su itinerario de 2 pasos hacia el callejón coincidía con la única ruta que la reconstrucción consideraba viable para mover a alguien sin entrar en la vista de las cámaras de fachada. No se escribió su nombre con un asterisco, pero sí con una flecha hacia ese corredor. Se solicitó su colaboración con un protocolo discreto. La visita fue matinal, sin sirenas ni cintas, y la entrevista se llevó con guantes puestos de procedimiento y guantes quitados de prejuicio. El taller devolvió los olores que devuelven los talleres: solvente barato, grasa tibia, trapo húmedo. El pick-up, aparcado con el capó hacia la calle, mostraba el soporte frontal arrancado y 2 puntos de óxido en el parachoques donde debieron ir tornillos. La caja llevaba una alfombra de goma con hendiduras, el tipo de superficie que suele guardar polvo fino mejor que huellas. No había evidencias a simple vista, pero sí señales de una vida de trabajo que podían confundir cualquier test rápido. El barrio, al enterarse por el movimiento de coches del sheriff, hizo lo que hacen los barrios. Fabricó un argumento con piezas sueltas. Para el expediente, esa espuma no contaba. El filtro fue el mismo de las otras líneas: cruce de horarios, rutas y registros. La compañía telefónica confirmó que el dispositivo de Darnell dormía muchas noches sin desplazamientos fuera del patrón, y esa noche no ofrecía una geolocalización que despejara ni implicara. Los teléfonos de esa generación dejaban un rastro amplio que obligaba a leerlo con cuidado. El equipo se sostuvo en lo material: la puerta hacia el callejón, la mesa de banco a una distancia que daba para escuchar un golpe a las 23:15, el vehículo registrado sin placa un día antes, el mismo tipo de carrocería pasando por la esquina a la hora clave. Hubo además la clase de silencio que importa en los casos con vecindad estrecha. Nadie recordaba visitas regulares a la casa de Darnell. Se lo veía muchas tardes llegar con piezas envueltas en periódico, descargar sin ayuda y perderse en el cobertizo con la radio baja. No había un hilo público que lo conectara con Avery. Lo conectaba el plano, lo conectaba el tiempo. El sheriff prefirió atarlo a la topografía antes que a la psicología. Un adulto con conocimiento del terreno y acceso a esa puerta podía cubrir el tramo hasta el poste inclinado en menos de medio minuto. El tiempo de la ventana y el radio de las cámaras toleraban ese trayecto sin exhibirlo. Se volvió al patio de los Calder con esa hipótesis en mente, no para que la escena la confirmara, sino para verificar que no la excluía. Las medidas repitieron cifras ya apuntadas. El resorte volvió a su sitio en 1,8 segundos. El borde exterior de la valla ofreció las mismas depresiones borrosas. En el reverso del croquis, alguien dibujó 2 flechas, desde la puerta doméstica al callejón, y de ahí al cobertizo de Darnell. Las flechas no bastaban, el manual interno lo prohibía. Pero a mitad de camino de una investigación sin hallazgos limpios, pocas líneas tenían una economía tan nítida. El movimiento entonces no fue de captura narrativa, sino de prioridad operativa. Se encadenaron solicitudes, ampliación de vídeo en la autolavadora, listados de vehículos con soporte delantero dañado en la zona, inspección visual del pick-up, recuperación de trapos y alfombrillas, registro fotográfico de la puerta trasera y del suelo a su alrededor, entrevistas de rutina con los vecinos de esa hilera de patios. El caso, que había gastado sus primeras fuerzas en las cercanías emocionales de Avery, viró hacia los metros inmediatos de una puerta sin cámara. El vecino en sombra dejó de ser un nombre de relleno en el expediente y pasó a reclamar páginas. No hubo promesas en la redacción de los oficios ni satisfacción en el cambio de foco. Solo la frialdad de un método, al disipar una sospecha por costumbre, permitía pensar con propiedad en otra. La mitad del tablero quedaba despejada, la otra por primera vez
Ofrecía un trayecto plausible que no dependía de voluntades hipotéticas, sino de tornillos, láminas de metal y la física de un callejón que el barrio había decidido no mirar. En la factura de la autolavadora del 11 de octubre quedó registrada la tarjeta de Darnell. La cámara del túnel mostró el frontal del pickup sin placa. Las primeras semanas establecieron un pulso que no respetó el cansancio de nadie. La casa recuperó sus gestos mínimos, la luz de la cocina encendida a la misma hora, el gato husmeando el borde del porche, la bolsa de basura en el cubo, pero el reloj de la investigación se volvió ajeno a esa rutina. El expediente creció hacia los lados con avisos y llamadas que prometían demasiado y daban poco. Se peinaron márgenes de carretera, cunetas y franjas de monte bajo con una línea de voluntarios, chalecos con reflectantes desiguales y una cuerda improvisada para mantener el paso. La lógica del método se impuso a la ansiedad. Cada hipótesis debía cruzarse con un mapa, una hora y una evidencia, o desaparecer del tablero sin ceremonia. La presión externa intentó fijar su propio calendario. Hubo vigilias en la iglesia de ladrillo, un altar doméstico en el porche con velas de supermercado y un rumor siempre listo a señalar la explicación más corta. El sheriff mantuvo la puerta entreabierta a la comunidad y cerrada al desgaste, comunicados precisos, sin adjetivos, y una promesa que no valía como promesa, sino como norma de trabajo. El caso no necesitaba adivinos, necesitaba fricciones entre hechos que hicieran saltar chispas. La línea de Darnell avanzó por la vía formal. Se solicitó su consentimiento para una inspección visual del cobertizo y del pickup. Colaboró sin resistencia. El taller devolvió tornillos en latas de café, una mesa de banco con mordazas a medio apretar, un aceite domesticado por años de uso. La caja del vehículo, revestida de goma, ofrecía esa textura que aloja polvo fino y lo guarda contra identificaciones rápidas. El luminol no brilló donde debía. No hubo patrones de limpieza reciente ni trapos en lejía que delataran un intento torpe de borrar rastros. La perra especializada marcó, con un gesto débil, la zona de la caja y se corrigió sobre sí misma. Los técnicos anotaron la reacción con cautela, la dejaron acompañada de su contexto, hidrocarburos, solventes, óxidos, y su límite inconclusiva. Sin el hallazgo que todo el mundo quería, la investigación regresó a la disciplina. Se tramitó una orden judicial para retirar alfombrillas, textil utilitario y pequeños restos de material del pickup. La jueza firmó por la mañana con el sello caliente que dejó una aureola de tinta en el papel. La cadena de custodia puso su caligrafía en bolsas numeradas y un coche del condado llevó el paquete al laboratorio estatal. La carta que acompañaba la remesa fue seca, prioridad por desaparición, análisis de ADN, fibras, trazas inorgánicas, contaminación probable por actividad mecánica. El equipo sabía que esos plazos eran una segunda forma de presión. El tiempo pasaba y con él la memoria del suelo. Mientras tanto, se limpiaron líneas laterales. Un par de avisos sobre supuestos avistamientos en una gasolinera a 40 millas se deshicieron contra cámaras que entregaron minutos sin sorpresa. Un testimonio de redes que confundía la fecha y el barrio se cayó en cuanto se comparó con un ticket sin margen de error. Una llamada anónima que hablaba de voces a medianoche en el callejón se quedó sin voz propia cuando el declarante se olvidó de su propio horario laboral. Esas limpiezas no daban avance, daban espacio. En los márgenes de cada descarte se afirmaba la forma del corredor posible: patio, valla, callejón, vehículo. El paquete volvió del laboratorio con una negación encuadernada. En 3 páginas se enumeraron muestras sin coincidencia, fibras mezcladas de trabajar, polvo de freno y óxido, restos de tierra sin rasgos diferenciales, una presencia humana indeterminada que no se anclaba a Avery. El informe no implicaba a nadie ni exoneraba por sí mismo, obligaba a sostener la geometría básica sin el alivio de una trazabilidad molecular. Se tomó nota de las limitaciones. La alfombrilla de goma retiene abrasivos que falsean señales. El tránsito laboral introduce un ruido de fondo que deforma cualquier lectura. La calle, que prefería nudos simples, pasó del susurro a la impaciencia. Se señaló de nuevo a Brecken con argumentos que el método desmontó por idéntica vía: registros de caja, cinta, celdas. Se habló de un coche oscuro que no fue el suyo, de una camisa lavada que resultó ser otra, de un comentario de terceros que no resistió el papel. El expediente reflejó esa limpieza no como respuesta a la presión, sino como requisito del caso.
El nombre de Brecken quedó con la nota que ya tenía, incompatible con la ventana crítica, sin transferencia, sin desplazamiento paralelo. En la oficina, los mapas de chinchetas y hilos se hicieron más sobrios. Un técnico retiró 2 alfileres de un barrio vecino y los devolvió a la caja. Cambió una cuerda roja por una azul que solo unía los puntos de la topografía probable. Se añadieron listados discretos, talleres con puerta al callejón, vehículos con soporte delantero dañado, perfiles que dormían con el teléfono apagado en la franja nocturna. El equipo encontró una forma de avanzar en el negativo. Cada espacio que no ofrecía resistencia se descartaba. Cada rincón que persistía se miraba con la luz fría que no sabe de esperanzas. En esa economía de escasez, el tiempo dejó de ser un río y se convirtió en un embudo. La semana cerró con informes firmados y pocas marcas nuevas en el croquis. La operación no proclamó un cambio de foco, lo ejerció. La investigación había desbrozado las hipótesis alimentadas por costumbre, y lo que quedaba exigía un tipo de esfuerzo menos visible, forzar una colisión entre horarios, objetos y movimientos que sobre el papel podían coexistir sin tocarse. El acuse de recibo del laboratorio llevaba una palabra impresa en mayúsculas, repetida, no detectable. Sobre la mesa junto a la carpeta del patio y del callejón quedó preparado un formulario para extracción de registros de celdas. El punto de quiebre no llegó con un hallazgo fotogénico, sino con una fricción menor en el lugar de trabajo equivocado. A media mañana, en el almacén donde Joel Darnell hacía mantenimiento, una discusión por herramientas desembocó en un portazo y en la llamada discreta a un supervisor que llevaba semanas atento al caso por la tangente. El condado tramitó una orden en una causa distinta, sustracción menor de útiles, y con la formalidad limpia de los papeles se incautó el teléfono de Darnell. La cadena de custodia quedó sellada con hora y firma. El aparato cruzó la puerta del laboratorio forense en una caja gris que parecía de otra investigación y sin embargo cerraba el círculo de esta. La extracción de datos no prometió milagros. En 2014 el rastro celular decía más por persistencia que por precisión. Aún así, los ingenieros de la estatal reconstruyeron el comportamiento nocturno del dispositivo con una disciplina que no necesitó adornos. Entre las 23:10 y las 23:20 del 12 de octubre, el terminal se ancló sin saltos a un sector que cubría el corredor de sombra del callejón y los fondos de 3 patios contiguos. No hubo coordenadas exactas ni mapas de satélite con puntos brillantes. Hubo la continuidad suficiente para hacer friccionar ese dato con el resto del expediente. La mesa de trabajo del sheriff, que ya ordenaba cámaras y tiempos, recibió el nuevo ladrillo con un silencio práctico. A las 23:21, el pick-up oscuro sin placa delantera cruzó frente a 2 viviendas camino de la esquina. 24 horas antes, en la autolavadora de la estatal, un pick-up con el frontal desnudo había pagado con tarjeta a nombre de Darnell. A las 23:15, una vecina escuchó un golpe de metal en la banda donde el cobertizo de Darnell abría al mismo callejón. El rastro celular no vino a sustituir ninguna de esas piezas, vino a encajarlas con un borde que ya no se deslizaba. El interrogatorio no tuvo épica, tuvo procedimiento. En la sala sin ventanas, con luz fluorescente que no favorecía a nadie, se registraron los pasos exigidos, lectura de derechos, presencia de asistencia letrada designada, grabadora encendida con un punto rojo fijo. El aire olía a café de máquina y a papel que ha pasado por demasiadas manos. La declaración comenzó como empiezan las declaraciones cuando el expediente ofrece menos salidas que una habitación con una puerta, con frases cortas, con perímetros estrechos, con el peso del mapa sobre la mesa. El relato que Darnell dejó por escrito no resolvió la psicología del acto, pero sí su geometría. Dijo que había notado la puerta del patio a medio cerrar, que quiso hablar, que en el callejón impuso el movimiento rápido que la escena permitía, que llevó a la mujer en la caja del pick-up por la ruta breve que evitaba luces, que se deshizo de objetos personales cuando la carretera se volvió bosque bajo. No hubo discursos sobre causas ni promesas de exactitud. Hubo una ruta plausible que el expediente ya admitía como única sin cámaras. La diferencia esa tarde fue que la ruta salió del plano para pisar terreno. El equipo se dirigió a la franja de arbolado que Darnell indicó junto a una antigua cantera. El claro devolvió la misma mezcla de olores que devuelven los claros de otoño: humedad,
hojas en descomposición, piedra fría. A un lado del sendero, oculto en un enredo de hojarasca y tierra fina, apareció un reloj de pulsera con el cristal rayado. A menos de 2 metros, semienterrada, una cinta elástica color vino. El hallazgo no fue un fin. Fue una confirmación dura de que la proximidad aquella noche no había sido una idea. Las fotografías se tomaron con regla milimetrada y tarjeta de color. Las bolsas numeradas cerraron con ese clic que separa lo que fue de lo que ya es evidencia. El laboratorio no firmó verdades instantáneas. La familia reconoció el reloj por una marca en la correa. La cinta coincidía con las que Avery ataba en el asa de su mochila. Los análisis hicieron su parte sin prisa. Fibras domésticas compatibles, restos vegetales del mismo sotobosque, microabrasiones coherentes con el arrastre corto. El caso, que había amontonado negativos, obtuvo por fin una línea de continuidad que no dependía de interpretaciones ajenas. Nadie celebró. Se añadió una página al expediente y se actualizó la hoja de ruta de la fiscalía. En su despacho, la fiscal del condado ordenó el tablero con la misma frialdad que había exigido desde el primer día. La acusación se preparó por secuestro y homicidio no intencional, atada a la cadena de circunstancias y a la ocultación posterior. La defensa de oficio, con el material ya en circulación, abrió la puerta de una negociación de culpabilidad que evitara la apelación a una intención que el propio relato de Darnell no sostenía. El caso pasó de la mesa de reconstrucciones a la mesa de plazos, con un peso nuevo que no era alivio, sino forma. Nada de lo anterior devolvió a la joven. La investigación, al menos, dejó de girar en vacío. La casa de los Calder, esa noche, mantuvo la luz de la cocina encendida más tiempo de lo habitual. No por gesto, por costumbre que ya no protegía, pero seguía marcando el ritmo de las horas. En la etiqueta de evidencia 457B figuraron 2 objetos, un reloj con el cristal rayado y una cinta elástica color vino. La fecha quedó escrita a mano, 15/2014, 17:46. El tribunal no ofreció espectáculo. La sala, con bancos de madera y una alfombra que apagaba pasos, se llenó de cuerpos contenidos que sabían dónde mirar y dónde no. La fiscalía presentó el caso con la misma economía que lo había sostenido en el expediente. La ventana temporal, el corredor de sombra entre valle y callejón, el rastro celular adherido a un sector preciso, el pick-up sin placa delantera captado 24 horas antes en el túnel de lavado, los objetos recuperados en el borde de la antigua cantera. La defensa no disputó la geometría. Aceptó el marco, negoció la calificación y eligió la vía de la admisión para evitar una construcción más pesada de la intención. Joel Darnell, 46, se declaró culpable de secuestro y homicidio no intencional, con reconocimiento de ocultación posterior. La jueza asentó con bolígrafo sobre el acta. La secretaria judicial acomodó los folios por número de pieza y fecha. El trámite tuvo sus rituales sin énfasis. Verificación de que la declaración era voluntaria, lectura de los hechos esenciales en voz neutra, confirmación de que cada elemento encontraba apoyo en una prueba verificable. No hubo disputa por sangre ni por huellas. La prueba ancló su fuerza en la continuidad de pequeñas cosas. La fiscal describió el resorte de la puerta que cerraba en menos de 2 segundos, la trayectoria que evitaba cámaras con conocimiento mínimo del lugar, la consistencia del testimonio vecinal sobre un golpe de metal a la hora exacta, la extracción del teléfono y su anclaje a la celda que cubría el callejón. El reloj con cristal rayado y la cinta elástica color vino quedaron fotografiados, etiquetados y citados sin adjetivos. El caso no buscó épica, buscó ajustar la frase a los bordes de la evidencia. La familia ocupó su lugar sin convertirlo en centro de escena. La madre de Avery entregó al oficial de sala un sobre con imágenes impresas que no se proyectaron. El hermano sostuvo la mirada en el mismo punto de madera pulida durante gran parte del acto. La fiscalía pidió una pena que reconociera la secuencia completa: la agresión en el corredor sin cámaras, el traslado, la ocultación, la demora en colaborar. La defensa habló de una vida sin antecedentes graves, de un aislamiento progresivo, de una torpeza esencial sin premeditación. La jueza ordenó un informe previo a la sentencia con métricas de riesgo y un repaso de antecedentes que ocupó días de oficinas silenciosas. Cuando el documento regresó con su cocido de grapas, la sala volvió a reunirse bajo la misma luz. La sentencia quedó fijada en 28 años de prisión,
con inhabilitación de revisión antes de los 20. El lenguaje judicial, que parece una lluvia fina, fue dejando marcas claras: crédito por días de detención, restitución limitada a gastos fúnebres y de búsqueda, prohibición de contacto con la familia, obligación de registro en el sistema una vez cumplida la pena. No hubo estallido en los bancos, ni grito, ni gesto. Hubo una salida en fila hacia un pasillo que olía a papel, a tinta húmeda y a abrigo cerrado. La puerta metálica por la que se retiró Darnell sonó con un golpe breve que el edificio conoce desde hace décadas, un sonido sin drama que fija un final administrativo. Fuera del tribunal, el caso no dejó un vacío, dejó un trabajo pequeño y persistente. El barrio organizó su propia topografía defensiva. Lámparas nuevas con sensor en el callejón, poda a ras del seto que antes ofrecía un velo de sombra continuo, acuerdos triviales sobre cerrar portones y revisar pestillos con la palma abierta y no a golpes. La familia pidió y obtuvo permiso municipal para colocar una placa sobre el extremo del porche. Una pieza de latón con un nombre y 2 fechas, sujetada con tornillos que no se aflojaron con el primer invierno. La casa se reordenó sin improvisaciones visibles. El cuenco del gato cambió de lado en la encimera. El contenedor se acercó 1 metro a la puerta. La espiral del cierre fue reemplazada por un mecanismo que exigía levantar el pestillo con la uña del pulgar. El expediente, con sus carpetas de lomo lodoso y etiquetas desgastadas, encontró su estante en una nave donde descansan casos cerrados que nadie llamaría resueltos. La fiscalía archivó la admisión y la cadena de custodia pulcritud que protege tanto lo que pesa como lo que pesa menos. El departamento del sheriff incorporó el croquis del patio con su anotación de 1,8 segundos a una sesión interna sobre puntos ciegos en barrios con callejones. No hubo proclamación, solo una práctica que, a partir de entonces, dejó de considerar los patios como espacios definitivamente privados. La historia entera cabía en una educación más brusca. La seguridad no eran hábitos, era una suma de resistencias pequeñas. El tiempo hizo lo propio. Empezó a medir por aniversarios que la familia aprendió a atravesar sin carteles. El refugio del condado organizó una beca con el nombre de Avery para estudiantes auxiliares de enfermería. Los formularios pidieron una carta y horas de voluntariado verificables. En la iglesia de ladrillo, una vela de supermercado resistió a veces más de lo que su cera prometía. Noah Brecken, eximido por los papeles, volvió a su puesto con la clase de silencio que transforma a cualquiera en figura lateral. La vida se recolocó, no porque quisiera, sino porque no tenía alternativa. Hubo mañanas en que la luz de la cocina se encendió sin intención simbólica. Hubo noches en que el porche crujió con su nota parda y nadie saltó a mirar. El relato público del caso se redujo a lo indispensable. No hubo mito que digerir ni monstruo que nombrar, apenas un vecino con acceso y una oportunidad reconocible. Lo insoportable encontró una forma de entrar en papeles y de quedarse allí sin hacer justicia, solo derecho. El condado, en sus equilibrios pequeños, cerró una carpeta y abrió otra sin ambición de titulares. Lo que debía permanecer visible lo hizo en latón y tornillo. Lo que debía dejar de verse se retiró del seto hasta que el ángulo ciego perdió su nombre. En el registro del departamento correccional quedó escrita una fecha administrativa junto a un número de interno y la referencia del caso. En la valla trasera de los Calder, el nuevo pestillo requería levantar la uña hasta el tope antes de encajar. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.